Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Gracias por seguir en sintonía con esta Radio Eternidad Perspectiva y estamos ready, estamos listos. Pero sí tengo por acá a mi querido hermano Rogers Peralta. Él estuvo la semana pasada con nosotros y nosotros le tiramos una cascarita. Y él ha caído. Le tirábamos al final una papita caliente, como dijimos la semana pasada, y él la tomó. Así que yo sé que ustedes están esperando que nosotros abordemos esta parte. Porque, Rogers, buenos días. Déjame saludarte para entonces terminar la introducción. Dios te bendiga. Gracias por estar otra vez con nosotros. Gracias, Francis, por la oportunidad otra vez. Y yo feliz, de verdad, de que nos reunamos a hablar. Me encanta hablar de la música, pero también me encanta que hablemos sobre posturas en cuanto a la música en la Biblia. Me gusta que lo hablemos en un ambiente así, como de marco de conversación. Aquí con un cafecito. Con un cafecito. Más adelante, cuando lo estén viendo por YouTube, van a ver nuestras tazas. Siempre estoy abierto y con la persona que más hablo de estos temas, aparte de mi pastor, es con mi hermano Carlos García. Carlos García. Que siempre tenemos posturas, siempre hablamos, siempre hacemos un poco de filosofía teológica. Sí. Bueno, también nos alegramos de que tú hayas aceptado el reto de hablar del tema que vamos a hablar. Nosotros venimos de una secuencia de programas. Estuvimos con el maestro Alberto Rincón, hablándonos de la música. Tremendo. Sí, estuvimos una conversación Alberto bastante interesante. Fue a grosso modo, pero ahora estamos tomando por detalles algunos aspectos importantes. Y lo que te decía es que la audiencia estaba ávida. Yo sé que sí. ¿Y cuándo que van a entrar a ese tema? ¿Cuándo que van a entrar ahí? Porque me están hablando de la música, de la cultura, el nacimiento, lo que hace, perfecto. Pero a nosotros como cristianos nos interesa mucho que traten este tema. Y tú has aceptado el reto. Así que estaremos hablando hoy de la música urbana. ¿Pero por qué el reto? Porque tú me lo pones como que vamos a... No, porque mucha gente le corre a eso. Mucha gente, Roger, mucha gente le corre a eso. Ciertamente, tema. Francis, la música es un tema que ha dividido mucho. Sí, por eso mucha gente le sale corriendo. Como que no quiere tratarlo muy a fondo, como que se queda por la superficie. Pero te tenemos a ti hoy aquí. No, vamos a hablar tranquilo. Así que la música urbana en la iglesia, y eso va a incluir prácticamente todos los demás géneros, porque Roger, cada nación tiene una música vernácula, tiene una música tradicional. Nosotros, por ejemplo, la música representativa de nosotros es el merengue. El merengue, es su versión típica primeramente, luego el merengue de los 80, 90, luego se vuelve un merengue de todas calle. las variantes del merengue, vamos a decir así. Exacto, nosotros somos ricos. Hasta lo que hoy se le llama merengue. Tenemos también un ritmo tradicional que es el conocido como bachata. La bachata. Que para nuestros amigos internacionales seguro lo escucharon mucho de parte de artistas como Juan Luis Guerra, que lo internacionalizó. Luego otra agrupación más lo hizo. Así que vamos a hablar de esto. La música urbana en la iglesia y todo lo que es género. Usted tiene la palabra. Tú sabes que, como bien te decía, cuando hablamos de la música urbana, la semana pasada tuvimos un buenísimo programa, entiendo yo, sí. Y agradecidos de verdad por la oportunidad que me dieron. De hecho, he recibido comentarios de muchos amigos no cristianos, y eso me gusta cuando uno puede tener postura como creyente que incide en la vida social, o sea, en la vida del no cristiano. Sí. Y no es que tenemos que estar de acuerdo con todo, pero ellos también ven que el cristiano piensa, reflexiona y medita. Entonces, gracias por esta oportunidad. En este caso, decíamos, y solamente haciendo un recuento de la semana pasada, y creo que es oportuno para que entendamos lo que vamos a estar hablando, lo que vamos a estar viendo hoy, que lo que nosotros llamamos como arte actual es un reflejo de lo que vive la sociedad. Nosotros no podemos desconectar la iglesia del contexto social que estamos viviendo. Vamos a ver cómo está viviendo la iglesia en países como los nuestros, cómo vive la iglesia en países de otras corrientes políticas, cómo sufre la iglesia, porque los movimientos actuales son el reflejo del producto que marca el momento. Tú escuchas obras de 1800 y tanto, y ¿cuál fue el periodo que marcó la humanidad? Fue el nacionalismo. Pero si te das cuenta,
fue el periodo donde muchos países estaban envueltos en asuntos de independencias, en asuntos de guerras internas, y todo su arte también fue marcado por los movimientos que estaban sucediendo en ese entonces. Igual nosotros, lo que pasa es que los que somos testigos de la historia no estamos viviendo como protagonistas muchas veces. Estamos viviendo el día a día, pero no sabemos que estamos escribiendo una historia. Entonces, la iglesia sí representa un entorno social actual. O sea, lo que está pasando en el mundo nos afecta como iglesia. Y por ende, lo que está pasando alrededor de nosotros como sociedad también apunta a la iglesia. Y también, tira a la iglesia. Sí, Roger, y también viceversa. Lo que pasa en el mundo puede impactar sobre la iglesia dependiendo de cómo nosotros asimilemos eso. Sí. Entonces, cada movimiento artístico que ha marcado un punto de referencia en la historia, también lo ha hecho desde la representación de una cosmovisión, de quién lo promueve. Sí. Entonces, decíamos esto la semana pasada en torno al movimiento urbano, para hacer entender que más que un estilo musical es una subcultura. Y si usted le invitamos a que escuche pues la charla de la semana pasada, que fue muy, muy interesante. Entonces nosotros no podemos desconectar el entorno social que estamos viviendo con lo que está pasando también en la cultura. ¿Y por qué yo digo esto? Porque como creyentes nosotros pertenecemos a una cultura. Nosotros pertenecemos a un contexto social. Hay un libro que se llama La música en la Biblia y en la iglesia. Es un librito bien pequeño, usted lo puede conseguir por Amazon y yo se lo recomiendo que usted lo lea, aunque usted no sea músico ni sea como cristiano, porque habla mucho de cómo el pueblo de Israel, cómo el pueblo hebreo representaba también una cultura. Sí. Entonces muchas veces nosotros hablamos de la música del pueblo de Israel y la desconectamos de su contexto cultural. Y yo me preguntara, si Dios hubiese escrito la historia de redención partiendo desde el Caribe, ¿cómo hubiese sido? Entonces, ¿qué cambios? Porque ciertamente la Biblia también fue escrita en un contexto cultural. Y nosotros como estudiosos de la Biblia y amantes de la palabra del Señor, tenemos que leerla en esa perspectiva. Leerla desde el aspecto salvífico, desde el aspecto de la redención, desde el Antiguo Testamento, como Cristo se nos presenta desde el Génesis. Uh-huh. Pero también la Biblia fue escrita en un contexto social. Si vemos el Nuevo Testamento, Cristo vivió en un contexto social. Hay aspectos de la Biblia en el Nuevo Testamento que uno cuando la lee tiene que ponerle un paréntesis de esto representa un aspecto cultural del entorno. Entonces nosotros también vivimos en un contexto cultural. Sí. Y a veces como cristianos queremos separar como de una manera, lo queremos separar como decir esto no, esto sí, pero al final pertenecemos a... Usted y yo nacimos en una posición geográfica, somos dominicanos nosotros, los hermanos que nos escuchan en Argentina, en El Salvador, en Colombia, tienen sus comidas, tienen sus costumbres, tienen sus acentos y tienen su música. Sí. Entonces, como creyentes, nosotros pertenecemos a una cultura y eso lo vemos desde el Antiguo Testamento. Ahora, en el Antiguo Testamento, el pueblo hebreo, su cultura, dentro del marco cultural, su cultura política era teocrática. Dios era el ente social inclusive a nivel político. Dios había dictado las leyes, Dios había dictado las normas y eso hacía que ellos como cultura tuviesen una marca muy particular de otras culturas. Dios debería estar presente en todas las áreas, o sea, política, social, salud, económica, familiar, o sea, en todos los aspectos. Dios, en esa teocracia, se supone que todo iba a ir por ese lado. Y fue muy bien mientras ellos podían vivir de esa forma. Claro, entonces, trato de hacer esta introducción porque aún su cultura entonces estaba afectada por Dios. Aún en su cultura ellos buscaban agradar a Dios, o sea, sus canciones, su música, aunque tenían canciones para todo tipo de momento, de celebración. No era que todas las canciones eran en alabanza, adoración a Dios. Había canciones
para ceremonias, para funerales, para fiestas. O sea, la música era parte de la cultura. Sí, y es bien interesante que al hablar de cultura, no por el simple hecho de decir que la cultura es la forma en que viven los pueblos, no todo debe ser asimilable, porque Dios le dijo a ellos, cuídense de la cultura, o sea, de la manera de vivir de los pueblos que van a estar a su alrededor, porque si ustedes comienzan a asimilar, a asumir ese tipo de vida, van a tener problemas, van a contaminar. Entonces, hay unas cuantas preguntitas por acá. Déjame solamente abundarte. Que fíjate que en ese mismo sentido de la cultura, el rey David hizo grandísimos aportes a un estilo y a una marca cultural de ellos como pueblo. Dios lo utilizó para fabricar instrumentos. Él era músico y él hizo aportes musicales que todavía son considerados como aportes hasta sociales. De hecho, en una materia que yo daba en la universidad sobre historia de la música, una maestra no cristiana, recuerdo, que decía, hay estudios que revelan que en la antigua civilización hebrea había indicios de academias de música, de escuelas de música. Claro que sí, claro. Porque había un rey que fue muy promotor de la música. El rey David fue fabricante de instrumentos, fue escritor de canciones, fue compositor, fue rey, y en su marco de rey hizo mucha influencia en el aspecto cultural de su pueblo. Entonces, yo digo esto porque nosotros no podemos desconectar nuestra realidad de que vivimos en una cultura, pero también vivimos en una cultura que está en crisis, Francis. Sí. Y eso es bueno también saberlo, porque no es un secreto para nadie que la sociedad está en crisis y que nuestras culturas están en crisis porque estamos carentes de esos filósofos pensantes que estimulaban los valores del hombre. Ahora mismo sí tenemos filósofos, y mi pastor Otto Sánchez, que para mí es un sociólogo cristiano, él dice que el día de hoy nosotros no carecemos de filósofos, sí tenemos filósofos, pero él dice, ¿cuáles son los filósofos de hoy en día? Los artistas. Los artistas son los que están marcando las pautas. Ellos moldean conductas. Pautas de conductas, pautas de vestuario, pautas de inclusive la forma de hablar de muchos jóvenes se la está enmarcando el los artista. Sueños que deben los anhelos. Esto es lo que ustedes tienen que alcanzar, donde hemos llegado nosotros, y miren cómo se logra. Entonces, ¿quiénes promueven los artistas, Francis? Los medios. ¿Los medios? Ustedes, los que están ahí detrás de un micrófono día a día con un audífono diciendo, escucha esto, pon esta música. Ustedes, o sea, y también todos somos influenciados y influenciamos, lo veíamos la semana pasada. Pero entonces, los medios que son las bocinas, que son los parlantes que emiten esa influencia social y cultural, pues tienen esa incidencia. Y yo digo esto, ¿sabe por qué? Porque al final nosotros en la iglesia, cuando estamos haciendo música, tenemos que ver cuál es nuestro parámetro de elección de la música que hacemos para la iglesia. Exacto. Y cuál es la música entonces apta para nosotros hacer en la iglesia. Ahí es donde vamos a entrar, ahí son tus preguntas. Y yo te digo esto, ¿por qué? Porque las iglesias hoy en día están haciendo la música que los medios ponen. Están haciendo la música que los medios promueven. Están haciendo la música que los medios estimulan porque es la música que está pegada. Es la música, con la palabrita de hoy en día, es la música de tendencia. Esa es la palabra clave. Entonces, hay que llegar a la conclusión de que la iglesia está siendo permeada, se está metiendo en la moda de la música también. Así el secularismo nos está indicando cómo nosotros, entonces, nos está dando pauta de cómo es que debemos... entre comillas, cómo debemos adorar a Dios, cuál es la música que tenemos que usar. ¿Qué grabó fulano de tal? Esas preguntas funcionan en las iglesias. Exacto, ¿qué grabó y cómo lo grabó? ¿Qué ritmo tiene? ¿Cuál fue el último disco de fulano de tal? Oye, quizás usted como hermano vive un poco desconectado de eso, pero ese es el día a día de muchas iglesias. Yo como líder de alabanza, pues... converso con muchos amigos de todas partes del mundo y recuerdo hace 2 semanas apenas conversaba con un amigo que él me decía, con tristeza, siendo él líder de alabanza de una iglesia, me decía, el problema que tengo es que mi iglesia siempre está buscando lo último. Exacto. Lo último. Y entonces me decía, a veces me siento presionado porque siempre tengo que estar a veces porque fulano lo grabó, porque salió el último disco. Y se entiende que eso es lo que tenemos que grabar, que tocar en la iglesia el domingo siguiente, aunque no conozcamos bien la que tocamos hace 2 semanas. Y hay una cosa también que influye mucho. Hay ciertos contextos de iglesia que también la música es dirigida dependiendo del movimiento religioso que esté en boga. Por ejemplo,
Hay contextos de iglesia que si lo que está de moda es la guerra espiritual, vamos a hacer canciones y tocar música de guerra espiritual. Si es de prosperidad, vamos a tocar música que tenga que ver con prosperidad. Si es algunas iglesias que están en lo que es esta parte, ¿cómo se llama? Los judíos mesiánicos, sí. hay que hacer música tipo Israel en aquel tiempo. Sí, entonces, sí. realmente los líderes de alabanza tienen una gran presión encima con todo esto. Sí, yo entiendo que el reto no está satisfacer las necesidades que marca la tendencia, sino ir a la palabra de Dios. Es conocer la palabra de Dios. Yo no tengo que, para ser relevante, pues estar al día con lo que las tendencias están haciendo. Yo debo estar al día con una relación correcta con Dios, a través de su palabra, a través de la devoción, a través de la oración. Y en vez de buscar resultados en seguir tendencias, yo debo de buscar agradar a Dios y dejar los resultados a Dios. Así es. Entonces nosotros como iglesia estamos buscando ser relevantes producto de las tendencias. Porque muchos dicen porque la música atrae a los jóvenes. Esa es otra cosa. Muchos dicen, sí, porque hay que hacer música para atraer a los jóvenes. Pero uno de los grandes retos que tengo yo como líder de alabanza, que soy consciente de la congregación que tengo enfrente. Yo tengo una audiencia cada semana en mi iglesia de y niños desde pequeños que están en el culto, desde los 9, 10 años, y tengo hermanos de 80, 85, 90 años también sentados ahí. Sí. Cuando estoy eligiendo un repertorio de canciones, yo debo de pensar en esa gama. No puedes dividirlo. Yo no puedo decir, bueno, yo estoy aquí para satisfacer a estos y a estos. Y los otros, bueno, mira cómo yo te lo voy a ilustrar, Francis. Es tan práctico esto. Una vez yo colaboraba con una iglesia ayudándole a organizar las canciones de cada semana. Y yo iba todos los jueves. Entonces, este domingo diriges tú. Entonces tú venías y me dabas tu programa. Mire, Roger, este es mi programa el domingo que viene. Entonces mi trabajo era ayudarte a hacer pequeños arreglos ahí con el grupo para adornar el contenido de las letras, que vamos a llegar ahí un poquito más adelante. Y luego tú decías, yo quiero hacer un programa de alabanza que sea solamente de himnos. Y yo, bueno, perfecto, yo estaba para ayudarte. La semana que viene no dirigías tú, venía otro hermano. Y ese hermano decía, no, la semana que viene yo no quiero dirigir himnos, yo quiero solamente canciones contemporáneas. Yo decía, wow, qué contraste. O sea, llegar a una iglesia, yo que venga por primera vez este domingo y te escuche a ti, le doy ya una personalidad, una característica, una forma a la iglesia. Y la semana que siguiente llego y veo la misma iglesia, pero con otra personalidad, con otra característica. Pero la tercera semana vino otro líder de alabanza y dijo, no, yo quiero hoy poner 2 o 3 himnos, 2 o 3 canciones contemporáneas. Hacer una mezcla. Y de repente yo me di cuenta que no había una identidad en cuanto a la música, en cuanto a la adoración congregacional. No había una postura. Y eso es peligroso. Es peligroso porque envías un mensaje un poco distorsionado. Aún la iglesia tiene su identidad en cuanto a la adoración corporativa, en cuanto al uso de la música congregacional públicamente los domingos. Nosotros no nos vamos a enmarcar, decir, somos estos, somos aquellos, pero para eso, la necesidad básica que tenemos mis hermanos es ir a la palabra de Dios. Y que sea la palabra de Dios la que forme aún nuestra identidad musical en la congregación. Que si nosotros como iglesia decimos, tocamos o hacemos tal o cual estilo, tengamos que partir esencialmente de lo que diga la palabra de Dios. Porque siempre que sigamos tendencia, Francis, eso es como remar mar abierto. No vamos a cansar. Nunca vamos a llegar. Nunca vamos a decir, ya tenemos. Porque es que las tendencias son cambiantes. Semanalmente sale algo nuevo. Sí, así es. Y tú te vas a ver envuelto en tener que hacer show, en tener que hacer performance para satisfacer hasta el morbo. Vamos a convertir el culto en un espectáculo. Y Dios nos libre de eso. ¿Y sabe qué? Con la música se cae muy fácil en eso, Francis. Mira, bueno, ya prácticamente hemos cubierto 2 interrogantes de cómo la cultura influye sobre la iglesia y sabemos cómo la iglesia puede impactar sobre la cultura. El asunto es que aquí hay una fuerza de pulso de quién se va a mantener más firme. Si la cultura secular bombardeando la iglesia para que se hagan alineamientos conforme a cómo ella se mueve, como tú dices, con las tendencias. Por ejemplo, yo sé el caso de una artista secular muy famosa que lanzó un tema
Y ese tema fue un éxito increíble. No pasaron meses para que yo escuchara artistas cristianos prácticamente con la misma melodía y ritmo que tiene esa canción. O sea, de una manera, oye, no se puede disimular que es prácticamente una copia del estilo de ese artista. Sí. Entonces, lamentablemente... Y tú ves artistas seculares hoy en día que dicen, no, porque este tema es de corte cristiano. Es mi primer tema de corte cristiano. Hay un artista dominicano que recientemente sacó un tema supuestamente de corte cristiano. Tú escuchas el tema, tú sabes, punto suspensivo, pero lo interesante es que tú preguntas, bueno, ¿quién escribió el tema? Vamos a comenzar desde ahí. El tema lo escribió una persona no cristiana y el fin original del tema era una canción a una mujer. Y entonces este artista dice, vamos a cambiar un par de palabras, vamos a darle otro giro para que sea de corte cristiano. Entonces fíjate lo que es tendencia. Entonces eso a un público con necesidad espiritual y con cero discernimiento, eso es como una persona que tenga hambre, que tenga sed, y tú le des un caramelito o le des un refresco para saciar la sed o para calmar el hambre. Le va a subir la hemoglobina, le va a subir la energía, pero no le va a curar el problema. Entonces, cuando usamos esto, y todo esto enmarca en hablar de la música urbana en la iglesia. Sí, porque ya, déjame ponerte esta pregunta, así mismo tú me la desarrollas, porque nosotros estuvimos hablando de eso la semana pasada y tú tuviste una excelente exposición. Entonces, ¿representa la música urbana lo mejor de nuestra cultura? Porque esa es la tenemos pregunta. Una cultura, y estuvimos hablando al principio de los diferentes géneros que a nosotros particularmente los dominicanos nos representan, pero la música... Esa es la pregunta. Háblanos un poquito de eso. Esa es la pregunta, porque la afirmación aquí es que nosotros estamos llamados a llevar a Dios lo mejor de nuestra cultura. Es eso, es que el evangelio redime individuos, el evangelio redime, un doctor no cristiano viene a Cristo y su forma de ejercer la medicina, a medida que su vida va siendo permeada por la palabra de Dios, aún va a permear su forma de ejercer carrera. Es como que un abogado viene a Cristo y su forma de ejercer el derecho va a ser permeado por el evangelio. Es como un músico que viene a Cristo, un pintor, un escultor, y aún su forma de su arte va a ser permeado por el evangelio. Entonces, el tema aquí es que nosotros estamos llamados a llevar a Dios lo mejor de nuestra cultura, partiendo entonces de almas verdaderamente redimidas, para no llevar a Dios fuego extraño, como bien dice el pastor John MacArthur. Sí. Nosotros tenemos que saber que un arte redimido parte de una persona redimida, de una persona que ha tenido un encuentro genuino con el Señor y que Dios ha obrado a través del Espíritu Santo y a través de su palabra en su propio corazón, y por ende el fruto de sus manos será una obra redimida. Nuestra música se va a asociar a la cultura y nosotros como hijos de Dios estamos llamados a redimir nuestra cultura. No todo lo secular es pecaminoso. Nosotros estamos siendo beneficiados por muchas cosas que son fabricadas por personas no cristianas, que por la gracia común de Dios, pues pueden hacer cosas para el bien del hombre. Igual estamos llamados a llevar a Dios lo mejor de nuestra cultura. La pregunta sería entonces, yo diría, ¿representa la música urbana lo mejor de nuestra cultura? O sea, es una pregunta. Sí, porque si aún los medios seculares, si aún aquella persona que no tiene a Cristo, si aún aquel que no tiene un encuentro con Dios, puede discernir sin mucha profundidad que eso no es lo mejor de la cultura, ¿me voy a poner yo como cristiano a defender aquello? No sé si me captas lo que te quiero dejar dicho. Exactamente. Yo no tengo que venir a llover sobre mojado. Yo no tengo que venir aquí a argumentarte qué tal filósofo, qué tal psicólogo dijo, qué tal estudio dijo. Veamos sencillamente las consecuencias de la música urbana en el comportamiento social. Y yo te traje un párrafo citado por la fuente del Diario Digital, donde un artista urbano, que eso está ahí a merced de 2 teclados en internet, un artista urbano dijo por qué él dejó de cantar ciertos mensajes en sus canciones. Y él dijo, yo estaba dando un show, cito textualmente sus palabras en ese artículo, yo estaba dando un show en vivo cuando yo dije en una canción, vamos a matarnos. Y en uno de los versos de mis canciones dice él,
yo estaba interpretando esa canción y dice, cuando dije esa frase, comenzó un tiroteo en medio del show. Y quien recibió el disparo en la cara fue mi novia. Uf. Con la persona que yo llegué al show, con la persona que supone que me iba del show, con la persona que supone que iba a salir conmigo a disfrutar esa noche después del show. Y él dice, y desde ese momento, tal artista no canta música con violencia. O sea, vamos entonces, oye, fíjate, no canta música con violencia. O sea, Francis, estamos hablando de que mira lo que tuvo que pasar para que esta persona hiciera una reflexión tuvo que ser afectado del contenido de sus canciones. Representa la música urbana lo mejor de mi cultura. Hermanos, yo pudiera decirle desde que comenzó el programa, no lo representa. Sí, pero déjame decirte una cosa. Me voy a poner ahora en lugar de un nuevo creyente que no es muy docto en las escrituras. Ahora, óyeme a mí. Pero Roger, tú sabes muy bien, Roger, que lo que está de moda es la música urbana y los jóvenes están siguiendo esa música y nosotros como iglesia tenemos que ir a rescatar a esos jóvenes. Y si ese es el lenguaje, la clave en que ellos entienden la cosa, yo quiero que tú ponderes que realmente no es el ritmo. Sí. Le vamos a poner música que alaben a Dios, pero vamos a usar la música como un medio que ellos entienden y que camine en medio de ellos, porque ese es su lenguaje actual. ¿Qué tú dirías? Dos cosas en ese sentido. Hermanos que nos están mirando y escuchando, la verdad no es absoluta porque lo diga la mayoría. La verdad no es verdad porque las tendencias digan que es verdad. La verdad, las tendencias seculares y de las casas, y aquí voy a poner una ficha en el domino, y aún ni siquiera las casas disqueras cristianas, que muchas veces hacen estudios para ver qué es lo que está gustando, para ver qué van a producir. ¿Ok? Muchas veces, y recuerden que hablamos de eso la semana pasada, que detrás de eso también está el dinero, hay negocios. Sí. Entonces, las tendencias las fijan no lo que le haga mejor a la sociedad en cuanto a valores, sino lo que más venda. Cualquier marca, Nike, Adidas, Under Armour, Old Navy, hacen estudios de tendencias. Y si tú quieres saber si las tendencias son rentables, ponte a ver cómo están ahora mismo todos los logotipos de las marcas que venden en el mundo en este mes. ¿Qué colores están usando? Porque es la tendencia del mes. Sí. Ok, punto y aparte. Entonces, la tendencia no va a definir eso. Y segundo, antes que yo fijarme en un ritmo tal, hermano que vino a Cristo, hermano nuevo en la fe, hermano que está conociendo la palabra de Dios ahora, hermano que está conociendo la fe, fíjese claramente en el mensaje que usted está escuchando, el contenido. Y aquí sí es el punto importante, porque si hay algo que nosotros como cristianos tenemos que promover, es un contenido. El contenido es el nutriente, el contenido es la célula madre, el contenido es la vitamina. La música, Francis, es el empaque. Ok. La música es el empaque. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿El ritmo? ¿El contenido? ¿O no importa el ritmo si el contenido es bueno? ¿O el contenido debe ser bueno y el ritmo tiene que ser depurado? La tendencia te va a decir, lo importante es lo que le guste a la gente. Ah, caramba. Te va a decir la tendencia. Los mercadólogos te van a decir, y los influyentes, es que no, que lo importante, mira, es lo que le gusta a la gente. Ahora, volvemos al punto 1. Vivimos en una sociedad en crisis y una sociedad en decadencia. Exacto. Entonces, la sociedad de este periodo es una sociedad que no le gusta pensar. Es una sociedad que no le gusta meditar, profundizar en el pensamiento. Sí, estamos es una sociedad que no le gusta leer. O sea, no es la sociedad no es la generación de nuestros abuelos, del conocimiento enciclopédico, de gente que leía para saber, cultura general. No estamos vivimos la generación del conocimiento especializado. Usted sabe de eso y de aquello, otra persona sabe de eso. Yo sé de esto. Sí, estamos en una sociedad en que nos llevan, o sea, los de arriba crean tendencias y nosotros las seguimos ciegamente sin preguntar y cuestionar. Igual así mismo pasa con el contenido. Entonces, si tú me preguntas a mí como cristiano y como músico que soy, como músico cristiano que soy, obvio lo más importante es el contenido. Ahora bien,
Ahora bien, en nombre del contenido, yo no voy a hacer una música que martille o que afecte el contenido. Y ese es quizás mi reto como director musical, es hacer música que sirva como un aceite para hacer que las letras brillen más. No música que opaque las letras, no música para llevar a la gente a moverse o a actuar de manera impensante, incontrolada, o a perder el control de sus emociones, sino más bien para que al hacer un arreglo musical, esas letras brillen. ¿Y qué implica eso? Eso implica estudio, Francis. Sí. Eso implica estudio, eso implica horas de dedicación. Hacer un programa de alabanzas para la iglesia el domingo en la mañana va mucho más allá de yo elegir 4 canciones que a mí me gusten. Y ensayarlas. Y a veces ni ensayarla. Porque ya no la sabemos. A veces tanto muchos grupos tocado. suben ahí al púlpito y ya, y punto. Entonces, es sentarnos, así como el pastor ha dedicado, un pastor serio, un pastor que ame a Dios y su palabra y ame a su iglesia, va a dedicar tiempo para estudiar su palabra y para prepararse en torno al sermón y en torno a lo que va a hacer el domingo. Y eso antes de decir que eso es una falta de dependencia del Espíritu Santo, yo diría todo lo contrario. Y esto lo he aprendido en la práctica con mi propio pastor. Es una pura dependencia del Espíritu Santo. Prepararnos, capacitarnos, es depender del Espíritu Santo. Entonces, cuando hacemos música para la iglesia, estamos hablando de que es que yo voy a buscar en esos arreglos también rescatar lo mejor de mi cultura. Porque yo pertenezco a un contexto cultural. Sí, entiendo. Representa tal o cual estilo, y no solamente hablamos en el marco o en la sombrilla de música urbana, pongamos todos esos géneros, el trap, el dembow, el reggaetón, y yo te haría la pregunta a ti. Entonces, ¿yo puedo hacer reggaetón en la iglesia? O yo no lo puedo hacer, o yo puedo hacer trap o dembow en la iglesia. Y yo vuelvo y te repito la pregunta, ¿representa eso lo mejor de nuestra cultura? ¿Crees tú que yo con eso estoy dándole lo mejor a Dios? ¿Crees tú que con eso yo estoy exaltando los mejores valores de mi sociedad para yo llevarlo en adoración al Señor? La respuesta sencilla es no. Y es no lo estamos representando. Pero te estoy explicando por qué no. No te quiero dejar en el no. No quiero que diga, no, mira, el por qué es, eso es no y punto. No, te estoy dando aspectos sociales, culturales, seculares, pero también te estoy hablando y quiero que también podamos enmarcar un poco en que nuestro Dios es un Dios que estimula lo bien hecho. Amén. Hay algo desde Génesis, y yo sé que tú me quieres decir algo, pero solamente te quiero dejar aquí, y esto lo escuché de mi pastor en un sermón, que Dios es el creador del concepto de calidad total. Amén. Dios fue el que hizo. Estas normas de estándares, Sí. de seguridad y de calidad, porque Dios en Génesis iba creando y dice, y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Eso es un sello de calidad. Sí. Dios le ponía un ISO a cada creación. Dios le ponía un estándar de calidad. Y luego dice al final, y vio Dios que todo lo que hizo era bueno en gran manera. Dios nos dejó su creación y Él mismo lo dejó con el sello de calidad total. Eso se lo creó Dios. Amén. Nosotros estamos llamados a lo que damos a Él en adoración, en música, en alabanza, también darle con el sello de la mejor calidad total. Queremos agradecer la sintonía de todos nuestros oyentes que están a través de los 990 y también radioeternidad.com escuchando este espacio. Queremos decirle que luego de que finalice este espacio, unas horas más tarde, estará disponible en nuestro canal de YouTube. Si usted se quiere poner en contexto de lo que estamos hablando, puede buscar en YouTube el programa pasado en que estuvimos tratando este tema, un poquito a grosso modo, con Rogers Peralta. Rogers, nos están escuchando mucha gente de muchos países. Y yo podría, sin que lo esté escuchando, pero imaginarme que hay muchas preguntas. Y una de las principales sería, pero yo soy mexicano, nosotros tocamos ranchera. Uh-huh. Pero yo soy de Colombia, nosotros usamos el vallenato. Nosotros somos de Venezuela y tenemos nuestra música también. Y un estadounidense, pero nosotros usamos rock, usamos el pop. Por Arabia Saudita. Cada cultura tiene una música, aunque aquí tú has hecho algo importante y es hablar de subculturas en música.
cosas que han salido de ciertos, qué sé yo, por ciertas entornos sociales que no necesariamente es la música folclórica neta del país. Y ellos dicen, pero entonces, Rogers, ¿puedo yo alabar a Dios con mi vallenato, con mi ranchera mexicana? Porque es la música tradicional de nosotros. ¿O qué debo hacer? Volvemos a la respuesta corta. Sería, claro que sí que lo puede hacer. Esa sería la respuesta corta, pero siempre me gusta explicarlo. Porque Dios, al crearnos, nos hizo, en su soberanía, nos hizo diferentes. Y eso es hermoso. Uh-huh. Cuando hablamos de diversidad, es un tema del tapete también hoy en día. También Dios es el creador de la diversidad. Porque Dios fue que trajo las lenguas, los idiomas. Dios nos creó con personalidades diferentes. El mismo Cristo tenía alrededor 12 hombres comunes, pero 12 hombres diferentes en personalidades. Un sanguíneo, un flemático, un colérico. Y fíjate que el Señor nos ha salvado. Es la misma salvación para el mexicano, para el dominicano, uh-huh, para el puertorriqueño, para el argentino. Sí, es la misma salvación, pero Dios no nos cambió nuestros estilos. Eso es interesante. Sí. Porque Dios pudo haber dicho, bueno, como somos uno ahora. Un pueblo diferente. Entonces ahora vamos a ser nosotros cristianos en un mundo iguales, en diferentes países, pero vamos a ser iguales. Las mismas normas en todo. No. Dios nos llamó a salvación, pero nosotros tenemos una marca personal que Dios nos hizo. Por algo Dios nos mandó a nacer a nosotros en la tierra, con el sol que le pica a uno más que a otros, con el frío que le da a uno más que a otro, con las jergas propias de nuestras culturas. Así nos hizo Dios, y con nuestras músicas también. Entonces, vuelvo y digo, es que eso es parte de nosotros. Así nos creó Dios, Francis. El reto acá es nosotros siempre tener en cuenta cómo llevar al Señor lo mejor de nuestras culturas. Amén. Cómo nosotros llevar eso y emanar letras. Y necesitamos buena música con letras cristocéntricas. La necesitamos, hermanos que nos escuchan en Argentina, en México, en Perú, en Bolivia, en Chile, en Paraguay, en Uruguay, en Brasil. Necesitamos ranchera, bossa nova, tango. Necesitamos todos esos toda estilos, esa gama bambuco, todos los estilos folclóricos redimidos, o sea, con letras que exalten, con la Biblia cargadas, saturadas, con letras saturadas de la palabra del Señor. Necesitamos eso, porque Latinoamérica es una cultura con una gama de identidad muy diferente. Tenemos tantos países que van desde el cono sur hasta el cono norte, y tenemos toda esa gama gastronómica, musical, cultural, ¿verdad que sí? Pero a la vez somos una cultura bastante influenciada. Fíjate que nuestra cultura tiene esa marca pues de la conquista de la España. Uh-huh. Y nuestras culturas autóctonas siempre tienen esa sal, ese sazón. Porque esto lo fue después del periodo de la colonia. Esto llegó con los españoles. Esto llegó con los ingleses. Esto llegó con los franceses. Nosotros tenemos un poquito de cada Tenemos y vas a México, es lo mismo. Vas a Brasil, a todos los países de Latinoamérica. Sí. Pero últimamente, digo en periodo histórico, no de ahora, de estos años, aún el evangelio que nos ha llegado pues un evangelio de Estados Unidos, los misioneros, sí, época de los 40. Sí, aquí llegó primero desde Puerto Rico, todo eso. Depende de la denominación que usted pertenezca, tiene su historia de qué misionero llegó. Uh-huh. En el caso, tiene una marca. Tiene una marca, y allá voy. Cuando llegó el evangelio, llegó también, no solamente llegó el evangelio, la Biblia, llegó también la cultura que ese misionero trajo. Exactamente. Entonces ahí viene, porque nosotros en Latinoamérica, en algo que agradecemos a las culturas grandes que nos influenciaron con el evangelio, es que nos trajeron el evangelio. Pero algo también que nos dejaron, el cual le ponemos un asterisco, es que muchos tomamos el evangelio, pero también tomamos sus estilos culturales en la música, uh-huh, y dejamos a un lado nuestra propia identidad. Y eso es un punto que tenemos que
estudiar. Es la verdad. Mi tesis en la universidad se llamó Breve Historia de la Musicalización de la Obra Bautista en República Dominicana, 1953-2010. Y fue un estudio de 2 años sobre la influencia de la música de los bautistas en nuestra media isla, en las dos corrientes de los bautistas del sur y los bautistas fundamentales. Trabajé mi tesis con una compañera, Carolina González, un saludo, vive en Brooklyn ahora, mi querida amiga. Y es interesante escuchar el testimonio de aquellos que eran niños cuando los misioneros llegaron. Tuve la oportunidad de entrevistarlo a muchos de ellos y decir ya desde el tiempo ahora, decir, es que abrazamos el evangelio, pero también abrazamos el acordeón, que llegaron con muchos misioneros. Sí. Y muchos me decían, para los años 50, 60, tocar una guitarra de nylon en la iglesia era pecado. Era un problema, sí. Porque era la música que se relacionaba con las bohemias y los bares. Los bohemios, sí, los bares, sí. Pero tocar un instrumento autóctono en la iglesia, para esa época, era considerado un pecado. O ciertos instrumentos. Entonces se hizo un catálogo. Todo eso. Se hizo indirectamente y sociológicamente, socialmente, se hizo en la iglesia un catálogo de qué instrumentos sí, van y cuáles qué no. instrumentos no, qué estilos sí. Pero partimos básicamente de eso, de lo que los misioneros trajeron, porque los misioneros trajeron el evangelio, pero también trajeron su forma de hacer la iglesia. Yo te iba a preguntar sobre eso, o sea, ya yo lo tenía en la punta de la lengua, como decimos acá, porque hay iglesias que hacen su propio inventario también de instrumentos para hacer adoración. Hay iglesias que se manejan con instrumentos más clásicos como el violín, el cello, el piano, suave, a veces con batería, a veces sin batería, a veces... Dicen que los instrumentos de cuerda son de Dios y los otros no. Exacto, que no puede tocar conga, no puede tocar tambora o la guira, y que la guitarra eléctrica, eso es rock, eso está mal. Yo creo que tú has dicho muy bien cómo esos diferentes ritmos autóctonos deben ser abordados y una palabrita, sí, redimidos, darle el contenido que deben tener. Y mientras tanto eso va sucediendo, no vayamos a caer en las críticas. No, porque allí usan esto y nosotros aquello. Somos hermanos, sí. Y vamos a tener que fijarnos exactamente qué es lo que están haciendo y qué es lo qué están cantándole al Señor en esa parte. Ya tenemos una última pregunta porque el tiempo se nos está yendo. Y aquí, ¿qué queremos? El punto final. Consejos para elegir la música para nuestras iglesias. Amén. Primero que nada, no vamos a negociar nunca que las letras deben ser el valor relevante. Amén. Eso es no negociable. O sea, hermano que nos escucha, si usted está si usted es pastor, si usted es líder de alabanza, si usted es músico, o si usted simplemente es un asistente a la iglesia, préstele atención al contenido de lo que se está cantando. Ese contenido debe ser siempre bíblico, ese contenido debe llevarme a conocer los atributos de Dios, ese contenido debe llevarme a conocer a Dios, debe llevarme a tener una vida devocional anclada en la palabra de Dios, por encima de lo que yo sienta, por encima de lo que es mis gustos y demás. Y entonces, la música que hagamos, vamos a hacer música para exaltar esa letra. Ese contenido que vamos a promover debe ser pues el producto y el resultado del estudio de la Santa Palabra de Dios. Y esa música que en el contexto que usted lo quiera hacer, usted viene del Cibao y quiere hacer música de pueblo, usted viene de Cibao adentro, viene del sur profundo y quiere hacer mangulina, pues sepa que aún eso debe hacerlo redimido. Y una de las cosas que yo siempre le digo a los músicos es que hacer música folclórica a veces es más difícil que hacer música anglo. Sí. La música anglo responde a unos patrones que ya a veces lo tenemos muy dominados. Sí. Muy dominados, muy repetitivos. Pero la música folclórica hay que ser muy juicioso. Hay que tener la cabeza bien puesta para hacer música folclórica. Y es por eso, esto es un tema para hablar con músicos. Y es ahí donde yo veo que mucha gente le corre a veces. Y a veces nosotros queremos espiritualizar o hacer doctrina, decir, no, lo que pasa es, no, yo creo, mi hermano, que a veces nosotros, como sabemos que eso no es tan fácil a veces de hacer, porque asumir un patrón folclórico con un buen contenido literario, con un buen arreglo, eso hay que sentarse.
eso hay que quemar neuronas, eso hay que tener ahí pianos, acordes y arreglos para hacer algo agradable. Si no, pregúntale a los buenos arreglistas reconocidos de cualquier cultura, no solamente los dominicanos, si voy a mencionar artistas seculares como un Juan Luis Guerra en República Dominicana, una Patricia Bliek en Panamá, que hacen música folclórica con una altura que poca gente se le pega al lado. Entonces, yo sé que a veces cuando nos metemos en el tema de hablar de lo folclórico, mucha gente le corre, pero sepamos que hacer música folclórica bien hecha requiere estudio, requiere academia, requiere un clic o requiere un buen manejo del tiempo para manejar síncopas, para manejar los instrumentos, requiere el juicio de un buen músico para saber matizar su instrumento, que a veces, lo que pasa es que a veces hemos señalado lo peor de una cultura o de un grupo y lo comparamos con lo mejor mío. Eso es injusto. Y lo que yo decir, lo que pasa es que aquellos, y yo señalo lo peor de X hermanos o X grupos, para compararlo con lo mejor mío, eso no es justo. No. Vámonos a pelear en la batalla equitativa. Y ya para terminar, te voy a decir lo que me enseñó un pastor una vez, tratando de explicarme esto de los estilos y esto de los extremos. ¿Ok? Los extremos en los estilos musicales en la adoración congregacional. Él me decía, Roger, lo que pasa es que hemos tenido históricamente un grupo en un extremo, o que se ha ido a un extremo diciendo, Dios es alegre, Dios es vivo, Dios es fiesta, Dios es esto. Y en nombre de esa libertad o ese gozo, entre comillas, nos hemos trepado por las paredes con el espíritu de Spider-Man, me decía él. Y entonces él me decía, eso es un extremo. Eso es un extremo. Entonces él me decía, pero entonces hay otro extremo, que son aquellos que dicen, Dios es muy serio, Dios no se ríe, a Dios no se le aplaude, Dios es un Dios de orden. Mucho temor y reverencia. Dios es un Dios de reverencia. Entonces él dice, esto le han corrido a aquellos y aquellos le han corrido a esto y han hecho dos extremos. Lo difícil es mantener el péndulo en la balanza en el centro. Pero para mantener el péndulo en el centro hay que estudiar, hay que hacer música con juicio. Hay que hacer música con conciencia. Y una música folclórica bien hecha, estoy absolutamente convencido de que es agradable. Amén. Es agradable y sobre todo, con unas buenas letras, aún más aplaudible. Y hay que anotar aquí que también si usted, por asuntos de preferencias o de una vida pasada, a usted no le gusta tal ritmo porque usted le recuerda tal cosa, y es un asunto personal. Usted tiene libertad de conciencia. Y nosotros como cristianos y como músicos tenemos que tener la madurez para hacer música en un contexto que no vaya a ser de tropiezo a nadie. Así mismo. Si yo veo a tu iglesia, en tu iglesia tal estilo, tal instrumento quizás no es comulgable, yo debo tener la madurez de saber guardar ese instrumento en el baúl de mi carro y hacer y adorar al Señor en el contexto de la alabanza de tu congregación y gozármelo, porque al final, repito, no es la música, son las letras. Bueno, hemos sido edificados grandemente con tu participación. Gracias por aceptar una vez más nuestra invitación acá a Rogers. Espero que esta no sea la última, porque la música es un universo bastante amplio. Así que muchísimas gracias por pasar por acá. Gracias a todos nuestros oyentes. Pueden dejar sus comentarios ahí y pueden ver este programa más adelante en nuestra plataforma de YouTube. Gracias, Rogers, una vez más. Gracias a ustedes. Y siga en sintonía. Regresamos en breve. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.